añorar el tiempo pasado y recordar las cosas lejanas para endulzar un poco la vida. Van estas trovas galanas con este corte bien compadrito, con este ritmo nuestro y de antaño, revivirán los buenos momentos y alegrarán con ellos los años. Milonga bien de ayer, siempre bailó, no podrás nunca olvidarte por tu canción. Y no se puede negar que eras el rey y señor de toda fiesta cuando daba la ocasión. Lindo es soñar y recordar esos momentos tan bellos y darle rienda al corazón para que goce la vida. Y así, pasado el momento de haber vivido tan lejos, esos recuerdos añejos no volverán. Milongón bien de ayer, siempre bailó, no podrás nunca olvidarte por tu canción. Y no se puede negar que eras el rey y señor de toda fiesta cuando daba la ocasión. Lindo es soñar y recordar esos momentos tan bellos y darle rienda al corazón para que goce la vida. Y así, pasado el momento de haber vivido tan lejos, esos recuerdos añejos no volverán. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Oriental de Montevideo, Uruguay. Bienvenidos a Musicalísimo una vez más. ¿Cómo le va, doctor Marfetán? ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué dice? noches. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, nos estamos cultivando los Sí, divagues sí, últimamente. la verdad. Y hoy vamos a descubrir una asociación muy especial que se llama Africanía. Está justamente su presidente aquí, Tomás Olivera Chirimini, que tiene un amplio currículum por el cual vamos a tener que transitar, porque tiene tantas facetas. Lo vamos a leer porque hay muchos que lo conocen y, por supuesto, esto es para el mundo y para todo el país, ¿verdad? El señor Tomás Olivera Chirimini, nacido en Montevideo, es percusionista, investigador, conferencista, docente y divulgador de las tradiciones africanas en el Uruguay. En 1965 se vinculó al teatro negro independiente, experiencia de la que surgió el conjunto Bantú, 1971. Cuya música vamos a escuchar al final. Grupo artístico dedicado a la difusión del candombe y sus manifestaciones. En su largo transitar, el grupo recibió varias distinciones, entre las que cabe señalar el Premio Fabini, en 1993, y la participación en Carnaval de Niza, 1990, amén de representar al país en Argentina, Brasil, Francia y España. Olivera realizó varias investigaciones, entre las que corresponde destacar la corealización de los audiovisuales Africandombe y Barrio Reus al Sur, y la producción del video
como el Uruguay no hay, exhibidos en forma didáctica en escuelas e institutos del país y del extranjero. En 1987 brindó una conferencia sobre la solidaridad de los pueblos de Angola y África Austral. En coautoría con Juan Antonio Varese, publicaron El Candombe, año 1992, Memorias del Tamboril, primera edición bilingüe, 1996, y Los Candombes de Reyes en el 2000. Fundador y presidente de Africanía, asociación civil dedicada a estudiar la influencia y difusión del candombe y géneros afines como el tango, la milonga y el milongón. En el año 2007 viajó en varias oportunidades a África, la primera para asistir a una mesa redonda en la provincia de Zaire, en Angola, y las restantes para concurrir a los 7º y 8º festivales panafricanos de música que tuvieron lugar en Brazzaville, en República del Congo. El artista plástico y escultor egresado de la Escuela de Artes y Artesanías, Dr. Pedro Figari, en Utu, su obra San Benito de Palermo, talla en madera del Santo Negro de la ciudad italiana de Palermo, fue exhibida el 8 de mayo al 1 de junio del 2014 en el Museo de Historia del Arte y de Arte Precolombino. En el citado museo, el 8 de mayo, bajo su dirección, actuó el Ballet Africano de Montevideo Bantú. Así que y así estamos, los con saludamos. Este ¿Qué currículum, eh? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo está? Bien, muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar acá con ustedes, compartiendo parte de mi vida. Como ustedes han podido apreciar, es muy versátil, una vida muy... Siempre he iniciado cantidad de cosas, siempre muy inquieto, desde muy joven, desde pequeño, y bueno, y aún hoy sigo con inquietudes y con una gran esperanza y con una... Estoy un poco preocupado, pero muy contento porque muy pronto, el sábado 9 de agosto, vamos a presentar el Ballet Africano de Montevideo Bantú en la Sala Neri Goitiño del Sodre, y es un poco la culminación de algo que empecé cuando era un adolescente. Ahí está. Pero al principio quieren las cosas. Sí. ¿Cómo comienza tu historia? ¿Dónde naces? ¿Cómo es tu familia? ¿Y cuándo? Porque tú mencionaste por ahí de chico. ¿Cuándo de chico empezás a sentir determinadas inclinaciones artísticas? Bueno, desde la cuna. Yo siempre digo, incluso comienzo mis libros diciendo, desde la cuna fui embebido por el ritmo de los tambores, porque yo pertenezco al barrio Reus al Sur o barrio Ancina. Y allí eso fue una cuna de folclore y de tradiciones africanas. Entonces desde chico siempre sentí los tamboriles y siempre me apasionó, fue algo que me apasionó. Y bueno, y hasta ahora sigo viviendo allí en la calle Isla de Flores, esquina Minas. En la parte alta vivo yo y en la parte baja está la Asociación Civil Africanía. Es decir, es el mismo padrón, la misma casa. Y bueno, he sido toda una vida allí y he estado muy vinculado, es decir, me siento muy orgulloso de pertenecer a este barrio y somos una de las pocas familias que se mantienen prácticamente desde los orígenes del barrio, que esto data de 1890. En ese mismo momento que nace el barrio, también nace la Universidad del Trabajo. Que está enfrente. Que está enfrente, claro. Y allí mi abuela nació en la calle Ancina, 1015, mi abuelo Tomás Chirimini vivió en la misma calle también, le llevaba 15 años de diferencia, era mayor él, y mi abuela se casó siendo casi una niña, y vinieron a vivir a la calle Minas 1033, donde tuvieron 10 hijos, uno de ellos fue mi madre, y bueno, ahí está toda esa es mi rama Chirimini. Está la rama Olivera, yo nací en la calle Olmedo e Industria, es decir, prácticamente la zona viene a ser el barrio. Bueno, a los 4 o 5 días me trajeron para el barrio, nací en la casa de mis abuelos paternos, que también tienen connotaciones con uno es un poco lo que fueron sus antepasados, ¿no? Uno hereda, en los genes están, porque tengo mucha pasión por el arte, por la música, y por las dos ramas he estado vinculado a la música. Mi padre fue violinista, a los 17 años era profesor de violín, pero los tíos de él, el que fue el profesor de él, Enrique Vidal,
que falleció a los 96 años y aún tenía alumnos de violín, fue el primer violín del Sodre. Él, la familia Vidal y un hermano menor, José María Vidal, me cuentan que era superior a Enrique Vidal, que fue un violinista excepcional. Por lo tanto, fíjense que ustedes que mis padres se conocieron haciendo música. Mi madre, lo que se hacía en aquella época, estoy hablando de principios del siglo XX, estoy hablando de la década del 20, y mi madre tocó el piano, lo que se estilaba en aquellos tiempos a las jóvenes, las familias que podían hacerlo, era ponerse a estudiar francés y aprender a tocar el piano. Y mi madre hizo las dos cosas. Y se conoció a mi padre tocando el piano en un recital, él tocaba el violín, mi madre el piano, bueno, y allí vino toda la historia. ¿Cuál fue tu primer instrumento? Y qué orgullo, perdóname Jorge, antes de esa pregunta, yo que tuve el honor de conocer su casa con mi querido viejo Pancho, que un día pasábamos por allí, una casa muy, pero muy grande, tuve la deferencia de atenderme y hacerme recorrer la casa, ¿no? Y me gustó mucho, y cuando uno vive toda la vida en la misma casa, en el mismo barrio, qué orgullo, ¿no? Claro, porque uno lo lleva muy adentro eso. Lo lleva uno prácticamente, claro, yo pertenezco a una época pretérita, donde se vivía muy distinta a la actual. Entonces, el barrio era prácticamente una familia, nos conocíamos todos y vivíamos muchos años las mismas familias en la misma casa. Aparte se perdió la esencia, porque esa manzana de Minas, Isla de Flores, San Salvador, todas esas viviendas que quedaron abandonadas, que se destruyeron, ahora hay un complejo habitacional, pero se perdió un tema que era esencia del barrio, ¿no? Sí, indudablemente. Se perdió mucho, y bueno, de las familias originarias del barrio, la que queda ahora prácticamente es mi familia, por la rama Chirimini, ¿no? Que aún quedan. Tengo una tía, la mayor, de 92 años, y la que le sigue tiene 86, 87 años, que viven prácticamente en Minas 1022, enfrente, que nos escapamos durante la dictadura de que nos desalojaran en el momento que se tiró abajo el barrio, que fue un crimen de lesa humanidad. Tuvimos la suerte de poder mudarnos para enfrente y comprar una casa realmente, fíjense ustedes lo que significa. Son casas centenarias, sí, ¿no? Sí. Lo que significa los vecinos, la vecindad, porque allí donde está la casa actual que tú conociste, Abel, era la casa de una familia Colombo, pero de muchos años. Esa amistad estaba enfrente de Minas 1022, Minas 1033, y le mantuvo un precio baratísimo, y le mantuvo su palabra para que mi abuela pudiera comprar esa casa, y el destino quiso que fuera antes del desalojo, que eso fue por 1978, y en 1980 se tiró abajo todo el barrio, ¿no? Claro. Contame entonces lo del primer instrumento. ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿A qué instrumento? Y el instrumento no podía ser otro que el tamboril. El tambor. En aquella época las llamadas eran de 10, 12 comparsas y hacían todo un giro en la calle Minas, iban por Durano. Sí, no. Yo pertenezco a un tiempo de las llamadas, de las verdaderas llamadas, las auténticas llamadas. No al desfile oficial de llamadas que nace en 1956. Yo soy anterior. Y las llamadas era un proceso tradicional que se daban en determinados barrios. Comenzó por el sur, después que se derriba la muralla que protegía Montevideo y que los negros ya son liberados, comienzan a asentarse en el sur y después Palermo. Cuando se va extendiendo la ciudad hacia el este, Palermo. Entonces allí es donde prácticamente la verdadera cuna del tambor. Y era la costumbre de que 3 o 4 tamborileros salieran por el barrio a tocar, iban llamando a los otros, por eso se llama llamada. Claro. Iban llamando a los otros, se iban saliendo de sus casas y se iban sumando y tocaban primero en el barrio, después iban a visitar los barrios vecinos. Eso era la verdadera llamada, porque no habían disfraces, no habían bailarinas, se tocaba el tambor, simplemente se tocaba, pero con un gran respeto y con una gran disciplina, porque para poder tocar el tambor con los mayores había que pasar varias etapas, y si no, no tocaban. Entonces, y se pasaban muchos años. Eso ocurre también en África. Empiezan de niños
y no tocan con los mayores hasta que no están Te voy a prontos. preguntar eso, ¿sabes, Tomás? En lo que vos ibas relatando, que uno lo ve por el cine o la televisión, en África, ¿no? Un poco lo que vos decís ahora. Sí, yo se ve una sorpresa tremenda y alegría, ¿no? Porque la primera vez que fui a África, fui a Angola, a una mesa redonda, Banza Congo se llamaba, mesa redonda sobre Banza Congo, que era en la provincia de Zaire, que se celebraba el lugar donde tenían asiento los reyes congos en el siglo XVI. La casa de los reyes congos ahora se transformó en un museo. Y allí, bueno, a los invitados se nos presentó un grupo folclórico y me llamó la atención la forma de los tamboriles, la forma de tocarlo, que era muy parecido a lo nuestro. Indudablemente, también ya digo de paso que en Angola existe un barrio que se llama Candombe. Y después, a los 2 años, fui a Brazzaville, al Congo, y también allí fui a un festival de música y un día a los invitados nos llevaron al Museo de Música. Y allí llevé la gran sorpresa, porque cuando nos acercamos al museo, en la esquina mismo vi unos tamborileros que estaban con una fogata, igual que como se hacía acá cuando se templaban los tambores, que no existían los tensores, que estaban templando, buscando la voz al tambor. Entonces me llamó la atención, qué raro, porque en África generalmente los tambores son tensados con cuñas y con piolas, diríamos, con hilos fuertes. Y no por fuego. Yo no pensé que en África iba a haber que templaran el tambor con fuego igual que nosotros. Además tenían la misma forma y eran 3 tambores, que es lo básico de nuestro ¿Qué candombe. significa el templado? ¿Qué es eso que uno ve cuando lo acercan al fuego? ¿Qué se logra? Es buscarle la voz que tiene que tener el tambor. Porque el candombe se hace específicamente con 4 tipos de tambores que corresponden aproximadamente, aunque un poquito más bajo la tonalidad, a la voz humana. Entonces tenemos la voz del bajo, la voz del barítono, la voz de la tiple o soprano y la voz de la contralto. Eso es, y entonces hay que tocarlo, es un diálogo permanente entre los tambores, y bueno, eso se puede multiplicar y pues se pueden utilizar 40, 50, 80, 100 tambores. Pero los viejos tamborileros, yo tenía un error en ese concepto, pues yo había visto, una sola vez fui al Carnaval de Río y cuando vi una escuela de samba con 3.000, 4.000 integrantes y la batería, que eran 1.000 percusionistas, esto es impresionante. Lo que debe ser una llamada de tambores con 1.000 tambores. Yo me imaginaba, pensaba eso, pero no. Después hablando con viejos tamborileros, me dice, no, eso no se puede hacer con nuestro candombe. El ideal para escuchar bien el candombe tiene que ser 20, 25 tambores, no más. ¿Por qué? Porque es un diálogo permanente. Se van contestando. Hay 2 ritmos de base, el chico y el bombo. A veces cuando no está el bombo, que se ha quedado en desuso, se utiliza el piano. Entonces esos son los ritmos de base y el que improvisa es el repique. Y entonces se van contestando. Cuando uno repica, es que sube, el otro escucha. Y es como diríamos como un sistema Morse, como si fuera un código. Uno repica y el otro escucha y el otro contesta. Y el otro contesta. Y cuando hay 2 repiques, toca uno, el otro toca la madera y después el otro repica. O sea, es el lenguaje, es el lenguaje de la del madera. tambor. Además es un ritmo así típico nuestro. El lenguaje de la madera, claro, es el ritmo de clave, que por eso es que se adapta fácilmente con la música cubana. Tomás, ¿por qué nace el candombe? ¿Y qué es el candombe? Qué linda pregunta, mira usted. Justamente ahora vamos a tratar de responderla con el ballet africano de Montevideo, Bantú. ¿Qué es el candombe? Es una fiesta, ese es el ritmo de la música negra. ¿Cómo nace? Es la música negra y nace a través de la trata de esclavos. El candombe nace en África. Y entonces llegan los negros a América, una razón fundamental, es decir, las colonias americanas necesitaban brazos, mano de obra para poder levantar toda América. No se puede hablar sin la presencia del negro. El negro llegó a todos lados, es decir, en todas las carreteras, los edificios, las iglesias, todo lo que se hizo allí está la mano negra. Y la mano del negro, digo, ¿no? La mano negra se puede malinterpretar. ¿Y cómo llega? Y llega con los primeros barcos negreros acá al Río de la Plata.
Entonces, 1750 aproximadamente, porque según los investigadores no coinciden con la fecha exacta. Unos dicen 1742, otros dicen 1746, otros 1756. Vamos a dejar 1750. Es decir, Uruguay se funda entre 1726 y 1730. Es decir, 20 años después, es decir, el gobernador le pide a la corona española que necesita manos fuertes para que vengan a trabajar acá al Río de la Plata. Y comienzan a llegar barcos negreros. Y siguen llegando, y van llegando, y van llegando. Y esta ciudad nuestra, esta bendita ciudad de Uruguay, con su capital Montevideo, tiene, es decir, yo creo que estamos bendecidos por la mano divina, ¿no? Porque la ubicación geográfica que tenemos es, los ingleses ya lo habían visto muy bien, es una ventana abierta al Océano Atlántico, con un puerto de aguas profundas, muy fácil de entrar. Eso lo vio el alemán con el Graf Spee, cuando disparó en la Segunda Guerra Mundial, entró rápidamente en el puerto, que lamentablemente para los argentinos la cosa cambió, porque Argentina recibe todo lo que trae el río Uruguay, el Paraná, y se va asentando allá, y tienen que tener los canales muy difíciles de acceso a Argentina. Lo nuestro es muy fácil. Entonces aquí hubo una gran disputa, ya le echaron el ojo porque era una cuña entre Brasil y Argentina, Uruguay. Y los ingleses le echaron el ojo. Pero los portugueses también. El Tratado de Tordesillas dejaba una parte para Brasil y otra parte para España. Y aunque no le correspondía acá, Brasil ya le había echado el ojo y en 1680 ya funda Colonia. Y la corona española dice, bueno, si dejamos que Brasil se extienda, esto Uruguay es brasilero. Entonces manda a Zavala, que era el gobernador, Mauricio Zavala, que estaba en Argentina, le dice, no, hay que levantar un fuerte que le va a hacer algo porque si no la corona portuguesa se va a apropiar de Uruguay y eso no puede ser. Entonces inmediatamente se construye un fuerte. Uruguay nace un fuerte, es decir, protegido por la muralla, y le pone la bandera española. Y bueno, comienzan a llegar los barcos negreros en gran cantidad, tanta cantidad que a principios del siglo XIX, 1803 aproximadamente, se calcula que la tercera parte de la población era negra. De tantos negros que llegaban, ¿por qué? Porque llegaban acá al puerto, se les ponía en cuarentena en el caserío de los negros, una pequeña islita que estaba ahí antes de llegar a las refinerías donde está actualmente ANCAP. Allí se les preparaba en cuarentena para evitar problemas de contagiar, de contagiar enfermedades y prepararlos bien, que venían en unas travesías muy muy duras. Muchos quedaban en la travesía desde África a América, ¿no? Y demorarían meses, ¿no? Sí, claro, se demoraba meses. Ahora, se les preparaba, después se les vendía, pero la corona española declara en 1791, creo, si no le erro por un año o dos, el puerto único para la introducción de esclavos acá en América y en toda la región, a Montevideo. Es decir, acá llegaban cantidad de esclavos y se enviaban para Bolivia, para Chile, para Perú, iban por tierra, ¿no? Es decir, por eso estaba lleno de esclavos. ¿Cómo se logra mantener la tradición a pesar de esa situación de esclavitud? Bueno, al principio se logra más por la necesidad de estar unidos, la necesidad de reencontrar un poco la patria. Ustedes imagínense que todos los negros que venían acá en la época de la trata, eran arrancados de su lugar, de su familia, de su lugar de origen. Era muy doloroso, muy triste. Además, ellos eran cazados en la selva, se les traía a los puertos de embarque hacia América y no sabían ni para dónde iban. Es decir, no sabían, entonces llegaban acá y bueno, o a distintas partes de América, ¿no? Inmediatamente se diseminaba. Entonces vamos a ver dos tipos de esclavitud en América. Un tipo de esclavitud de plantación, que se da en Brasil, donde justamente ahí existen grandes extensiones de tierra aptas para plantar algodón, azúcar, café, maíz, etcétera, cacao. Y está el tipo de esclavitud urbano, que es el que se da acá en el Río de la Plata, en la ciudad, en donde son en menor número que el de las plantaciones, menor número de esclavos,
y más diseminados inmediatamente, e inmediatamente también se le inculca la religión católica. Entonces todo eso hace que al transcurso del tiempo comiencen a olvidarse sus costumbres, a olvidar sus lenguas, a olvidarse. Y tratan de unirse. Es muy difícil acá, en el sistema de esclavitud urbano, hacer eso. Y es mucho más fácil en el sistema, aunque es muy dura el régimen de esclavitud, de esclavatura en las plantaciones, es más fácil mantener las tradiciones porque hay mucho mayor cantidad y además la trata en esos países duró más tiempo que en el nuestro. Estaba siempre rejuveneciéndose, trayendo esclavos jóvenes. Entonces trataban de conservar sus tradiciones. Trabajaban de sol a sol y bueno, cuando tenían un espacio de descanso era para cantar, lamentarse, inclusive cantaban trabajando, y después vinieron las insurrecciones, las grandes insurrecciones que formaron los famosos quilombos. El quilombo que está en Brasil. Digamos, ¿qué es esa palabra? ¿Qué significaba el quilombo? El quilombo de Palmar. No, perdóname, pero sí. Estoy escuchando y observando qué clase de historia fenomenal que nos estás dando, te agradezco. Pienso que toda la audiencia de Oriental, de Musicalísimo en el mundo, debe estar absorta, ¿no? Yo soy uno de ellos, porque no sé mucho de carnaval, y estoy escuchando con tanta atención toda esa historia que tú nos estás brindando, como buen historiador y con todo lo que tú sos, Tomás Olivera Chirimini, que es nuestro invitado. Te agradezco en serio porque a mí al menos me estás haciendo temblar un poquito yo no sabía esa historia de todos los negros, cómo llegaban al Uruguay, en qué año, y ahora sí la respuesta. Estimado Abel, yo esta historia es un poco el resultado de toda mi vida, de la dedicación de toda mi vida, porque yo empíricamente lo viví en mi barrio. Esto lo veía, incluso mi abuela me contaba, en los fondos de su casa, en la calle Ancina, vivían unas africanas, y que había un canto era una especie de un lamento, y ella sentía el golpear de las palmas y ese canto, siendo una niña muy traviesa, y se ve que era un lamento que esas africanas que vivían en los fondos de su casa estaban recordando algo, y ella como niña traviesa en varios momentos se ponía a cantar, la imitaba y a cantar, y ya se ponían a llorar. Entonces vas a saber en el canto qué reminiscencia había. Entonces, yo aprendí todo eso en la calle, en mi barrio Ancina, pero después tuve la suerte de empezar a leer los libros cuando ingresé en el Teatro Negro Independiente, por los años 60 y pico. Quien estaba al frente era un abogado venido de Mercedes, que había perdido su fortuna, el doctor Francisco Melitón Merino Burgui. Y también estaba el doctor Andrés Castillo, que le ayudaba mucho, en la época de los teatros independientes. Y él quiso tener una experiencia de, por medio del teatro, tratar de elevar culturalmente a jóvenes marginales. A mí me permitió, yo estaba haciendo el liceo, había hecho el liceo ya, y me permitió entrar por excepción, porque él tomó gente de casi marginal. Había una compañera nuestra que había sido criada prácticamente como una esclava en Salto, en las afueras de Salto, y llegó a Montevideo, y bueno, y él con la perseverancia y con la guía, decía siempre algo que... Hay cosas del doctor Merino que yo no me puedo olvidar. Me decía que, claro, que es mucho más difícil ser señor que ser doctor. Él nos decía que doctor puede ser cualquiera quien se lo proponga. Pero señor no. Pero señor no es para cualquiera. Mirá. Era una de las máximas que nos decía él, que el señor podía vivir en una casa de barro, en una casa muy modesta, y ser un señor. ¿Por qué? Por manejar los valores. Y doctor, bueno, ustedes saben, doctor hay toda clase de doctores, ¿no? Y él comenzó, cuando perdió su fortuna su padre en Mercedes,
Vino a Montevideo, sus dos hermanos, uno llegó a ser capitán de navío y una hermana fue maestra de enseñanza primaria. Y él fue abogado. Él se empleó en la policía, estuvo trabajando como escribiente y se recibió a los 38 años así de abogado. Entonces él dijo, se acercó al Teatro Negro Independiente, al Galpón, el movimiento independentista de los teatros, y resolvió formar el Teatro Negro Independiente. Y se acercó ¿a quién? A Lauro Ayestarán, a Andrés Castillo, y empezamos, y Ildefonso Pereda Valdés, a quien tuve también el honor de ser su amigo en sus últimos años, pero muy amigo, y me enseñó mucho. Y entonces empecé a ver el mismo fenómeno que yo tenía, que había visto en la casa, empecé a ver en los libros. Y entonces dije, bueno, pero esto, por una cuestión de justicia, yo creo que me dediqué a eso. Miren que yo tuve que hacer una lección de vida, yo permanentemente, casi desde la pubertad, diríamos, o desde la adolescencia, que tuve que estar tomando decisiones permanentemente en mi familia. Hasta ahora sigo tomando, estoy cansado de tomar decisiones de vida. Pero tuve que tomar una decisión de vida. Yo tuve la suerte, milagrosa, porque pertenecía a una familia muy humilde, que la única distinción que tenía, diferenciada un poco de otras familias humildes, era que en el seno de nuestra familia nació un jugador que fue un crack, Oscar Chirimini. Oscar Chirimini fue un jugador que fue un crack en River, después fue un crack en Peñarol, y jugó en la selección uruguaya. Entonces, imagínense, a mí se me pone la piel de gallina cuando me contaban mis tías o mi madre, cuando mi tío jugaba en los años 40 en Peñarol. Mi padre me contaba de él que era fanático. Cuando jugaba en Peñarol y existía una radio, de repente en el barrio había algunos que tenían radio, no había otra forma de comunicarse. Entonces estaba todo el barrio pendiente. Cuando jugaba Peñarol Nacional, Chirimini hacía un gol, Chirimini decía gol. Entonces el barrio estaba, y él fue una persona excepcional. Para mí fue como mi segundo padre, porque tuve el privilegio de ser el primer nieto, primer sobrino. Entonces era toda una gran familia que me rodeaba. Y mi tío tenía predilección, tenía un atractivo especial por los niños. Y yo fui el primero, imagínense que mi madre me contaba que cuando él iba a jugar a Chile, que no se iba muy lejos en aquellos tiempos, pero a Chile o a Perú o a Buenos Aires, preguntaba a mi madre, ¿qué le hace falta al nene? Y decía, bueno, escarpines, no traía un par, los padres, tenía 20 pares. Fue una persona excepcional. Tomate un poquito de agua si querés que... No, lo que pasa es que... Claro, porque empiezo a recordar todo esto. Es una historia fuerte, ¿no? Claro. Yo decía que yo tuve mucha suerte en la vida. Yo tengo que darle gracias a Dios, muchas gracias a Dios, porque pertenezco a una familia muy humilde, como era la mayor parte de las familias del barrio, y tuvimos una niñez muy, pero muy feliz. Muy feliz, porque no teníamos nada, a lo que no tenían un peso en el bolsillo, y teníamos todo. Teníamos todo para ser felices. Por la ubicación del barrio, a pocas cuadras de la Rambla, la playa Ramírez, tenemos nuestra punta del este, la playa Ramírez, estaba el Parque Hotel con sus bailes, estaban las brisas del Plata, esos recreos donde se aprendía a bailar, uno iba a mirar, a aprender a bailar, y estaba a pocas cuadras del centro de la ciudad. Estaban los cines, los lunes populares, la iglesia cuando nos daba el catecismo, nos daba el desayuno, y además jugábamos al fútbol y nos daba cine, todo gratis. Los domingos nos daba cine, con una sola cámara que había que terminar un rollo, había que prender las luces, cambiar el rollo, pero nosotros teníamos cine y vimos películas de la época gloriosa del cine, ¿no? Y bueno, entonces no teníamos nada y teníamos todo. Nosotros con una pelotita, empezamos con la pelota, con la media de la tía o la media de la madre, y claro, llenarla de papel, y después encontramos que las medias de lana picaban un poco, ya cambiamos la media de seda por media de lana y vimos que picaba la pelota, y después empezamos a juntar dinero para comprar la pelota de goma, y los picados que teníamos en la calle, y después, otra cosa, la ubicación privilegiada que teníamos en el barrio. Ahora donde está la Embajada de Estados Unidos, esos edificios La Amaro, todo la carta postal de España, todo eso era campo. En mi niñez.
En la niñez de mi madre eso era playa. Estaba la playa Santa Ana, el agua llegaba hasta Gonzalo Ramírez. Y estaba la playa Patricio. Claro, la Rambla se construye después de la década del 30. Claro. Entonces todo eso era... entonces teníamos todo. Nosotros con una pelota, ya está. Ya estábamos. Y si el tiempo estaba feo, nos íbamos al seminario. O a otros nos íbamos a los talleres. Claro, o si no, a los talleres de Don Bosco. Y ahí estábamos. Y teníamos una vida muy llana. Además, en una época que en cada esquina había una barra. Y se cantaba. Y se cantaba. Y se cantaba. Pues yo me acuerdo de la serenata que cantábamos de noche. Cantábamos lo que fuera. Pero barras, estoy hablando de 20, 30 muchachos. Cantando. Y hasta que nos tiraban un balde de agua. A las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, cantando. Dejen dormir, por favor. ¿Por qué cantaban? Lo que estaba mucho en la época de los boleros y las cosas mexicanas. Entonces se cantaban los corridos, ¿no? Habían programas de los mexicanos. Claro, De Miguel el alma de Mejía, mi de mexicano, Jorge Negrete. vagabundo y trovador, para todos mi amistad llevo en la mano, soy así de corazón. Jalisco, yo qué sé, todo eso. En la iglesia cantábamos todos los cánticos eclesiásticos, los hacíamos a ritmo de candombe. Es decir, en el seminario hay un padre Barlén, que estaba siempre con un bastón, y la gente cuando llevaban los cantos, el Ave María, etcétera, todo eso nosotros hacíamos el ritmo sentados en un costado, en el banco, y cantábamos bajito todo el ritmo de candombe hasta que venía el padre con el bastón y se acababa el candombe. Son las 2 de la mañana con 2 minutos. ¿Ya? Estamos en CX12 Radio Oriental de Montevideo, Uruguay, con Tomás Olivera Chirimini, que es el presidente de la Fundación Africanía. Y nos está dando una Nos clase había de quedado historia, la sí, una pregunta de qué era suya. quilombo. Eso es. ¿Qué significaba la palabra quilombo? Quilombo es una palabra de origen africano que en realidad se aplicó a los lugares donde los esclavos pudieron escaparse de su estado de su esclavitud y formar lugares inaccesibles que se les llamó quilombos. Acá se les llamó quilombo a las casas de los niños, ¿no? Donde se vendía el amor. Es decir, habían prostitutas, se alquilaban, había un local, habían prostitutas, y ahí se iniciaban muchos jóvenes, y no jóvenes. O sea que fue una mala adaptación de un término que sí, no tiene nada que ver. No, claro. Y uno dice, muchas veces, a veces los términos, qué candombe, qué quilombo, cuando hay un lío, qué quilombo, qué candombe, son términos que se aplican. Se popularizaron. Sí, permanentemente. Entonces, ¿por dónde íbamos? Yo ni sé ni por dónde íbamos. No, ustedes me están haciendo emocionar mucho. Recuerdo de la etapa del teatro negro. Ah, el teatro negro. Entonces allí aprendí eso, pero yo les tengo que decir una cosa, que mi padre me tenía prohibido acercarme a un tambor. ¿Por Y qué? me veía mal que yo fuera para Encina. Yo estaba en Isla de Flores y Minas. ¿Por qué? Porque hasta esa época existía una gran discriminación racial evidente. Ahora sigue existiendo, pero no es evidente. Pero en ese momento era evidente. Tan evidente que los negros formaban la sociedad. Incluso se hablaba de los negros usted y los negros che. Y habían asociaciones, continuando lo del siglo pasado de las naciones, donde los negros se juntaban con reglamentos para tratar de protegerse unos a otros. En el siglo XX habían asociaciones civiles para hacer recreos, reencontrarse, la alegría del reencuentro de familias. Y entonces había una gran discriminación, puesto que había varios lugares públicos con los negros estaba prohibido entrar. No solamente había confiterías, había cines, había bailes. Famoso Sudamérica. Sí, había. Fue en época bueno, bien por eso, moderna. sí, eso fue más moderno. Pero estoy hablando de otra época que estoy hablando de los años 40 y 50, donde el negro estaba. Entonces el negro se trataba de nuclear, juntarse y llevar su vida por ese lado. Había un estereotipo creado por el blanco sobre el negro, que era, el negro era simpático, era un ser muy fiel, que el negro era una persona que no le gustaba mucho trabajar, pero que era muy, muy compañero. Sobre todo se hablaba mucho de la fidelidad, graso horror. También
la imagen que se daba al negro era un tambor, una botella de vino debajo del brazo y la mendicidad, pidiendo, tocando el tambor por 18 de julio, 3 tambores, por todos lados se proliferaban los negros que tocaban, y entonces esa era la imagen. Por eso mi padre me decía, yo no quiero que te acerques a un tambor, porque a usted ven negro y todo un tambor, este es negro, está el vino y está la mendicidad. Y yo no le hacía caso a ninguno. Siempre Pero tu fuerza mucho. pudo más, porque esa etapa del teatro independiente, que nace en 1965, ya en el 71 surge el conjunto Bantú, Sí. como grupo artístico. Sí. ¿Qué te lleva a la creación del grupo? Bueno, ¿qué me lleva? Qué linda pregunta. Bueno, doctor, me hace cada pregunta preciosa. Lo que me lleva es que yo me hice prácticamente, me crié en una fuente del candombe muy tradicional. Y el candombe y fútbol prácticamente son ejemplos de la gente humilde. Gente que no ha tenido posibilidades de cultivarse, de estudiar, que han trabajado, y en los grandes futbolistas que salen sin tener una preparación. Y tanto el candombe como el fútbol se empezó, ya en los años 50, ya comenzó a comercializarse. Si bien cuando Uruguay sale campeón en Maracaná, que apenas fueron unos pesos que les dieron, que no tuvieron ni para festejar el campeonato, pero ya ahí ya empezó el profesionalismo. Y lo mismo ocurrió con el candombe. Es decir, el candombe, en lugar de mirar a África o a Cuba o a Centroamérica, comenzó a mirar a Brasil, a las escuelas de samba. Para mí el mismo proceso ocurrió en Brasil con las escuelas de samba. Es decir, que ya los carnavales actuales de Río no son como los carnavales que se celebraban en los años 50. Y con el candombe pasó lo mismo. Los carnavales Además, actuales... en esa década del 50 empiezan a surgir las grandes estrellas, Marta Gularte, Sí. Rosa Luna, Bueno, la Negra Johnson. y nace por una razón, que el candombe en la primera mitad del siglo XX, la gente decía que era muy monótono, que era aburrido. Incluso ahora también lo dicen. Pero ahora se ha vestido como una gran revista, como un gran show. Se ha hecho un show, y la figura de la vedette, que nada tiene que ver con África, eso tiene que ver con París, eso tiene que ver con Josephine Baker, con Mistingué, que eran las grandes vedettes que surgen claro, la Belle Époque de Europa. Y que eso después pasa, la figura de la vedette de Europa pasa al cine norteamericano. Empiezan la Foley Schiffer, las grandes producciones musicales norteamericanas, con esas rubias altísimas, con esas plumas, con esa vestimenta, y eso también, otra vidriera que la ve Brasil, y el carnaval de Brasil se empieza a vestir así, a vestir o a desvestir. Y bueno, el carnaval de Río es famoso en todo el mundo, entonces acá empezaron a mirar, pero en lugar de tratar de incorporar otras cosas del carnaval de Río, trataron de incorporar... nunca puede una vedette nuestra competir con cualquier bailarina de Brasil, no puede. También se da en Argentina, en Corrientes. Ustedes ven un carnaval de Corrientes y es muy parecido muy a lo de similar. Río, Sí, sí. ¿no? Y además yo lo viví en el carnaval de Niza, lo vi, lo vi con mis ojos muy cerca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el candombe, lo que importa ahora son los números, más ahora con esta época mediática, la televisión, se transmite a todas partes del mundo y hay muchos ingresos. Ocurre lo mismo con el fútbol. Tú decías que en el 56 además todo cambia cuando se hace el concurso oficial de... Sí, el concurso oficial llamadas. ya venía antes. Claro, no. Antes del... En la década del 40 es donde justamente una gran persona y un gran visionario, aunque comienza a desencadenar la parte comercial, es José Antonio Lungo. En los años, a fines de los años 40 aparece la comparsa de negros, Añoranzas Negras, es donde aparece. Ya estaba ahí Bantú, ¿no? No, Todavía no, no. está muy posterior. no. Estoy hablando de 50. Bantú es del 71. Claro. No, estoy Pero hablando. después te iba a preguntar por qué Bantú, por qué se te ocurre Bantú. Ahora cuando seguí en el Enseguida te proceso. digo. Déjame decirte el cambio que hubo en el candombe, hasta que aparece Marta Gularte y Pirulo, y aparece toda una presentación
mucho más, más decorosa. Sofisticada puede ser. Sofisticada, más decorosa, porque hasta entonces la comparsa tenía, participaban en la comparsa muchos descendientes de inmigrantes. Ojo, que hay una cosa también que da lugar a la reflexión, que es la cantidad, la ola de inmigrantes italianos y españoles que llegaron a fines del siglo XIX a nuestro país y que también se asentaron en los lugares, en los conventillos y en los lugares donde estaban muchos negros y aprendieron a tocar el tambor. Es decir, hubo un intercambio cultural. Y entonces, ¿cómo se explica que en 1900, en la calle Isla de Flores y Tacuarembó, en el conventillo La Facala, nace la comparsa Esclavos de Nianza, formada casi íntegramente por blancos? Es 90 y pico % blancos. Habían muy poquitos negros. Y primer premio desde 1900 hasta 1932. Los rivales de ellos estaban a 50 metros en la Ancina. Los esclavos de Nianza tenían los rivales a los libertadores de África, en Ancina, que también dio mucho que hablar, que ellos eran casi todos negros. Los Nianza fueron casi todos blancos. Y tocaban, a mí me contaba un gran amigo que tuve, Luis Garbi, que nació en la calle Miní y veía las comparsas ahí frente al templo inglés a principios del siglo XX, y me contaba lo de las comparsas que veía, cómo venían, una cuadra, 2 cuadras de gente, una cantidad de tambores, cantidad de bailarines, y cantando, y con velas, con velitas, con estandartes, que era algo muy, muy tocante y muy nuestro, ¿no? Tan nuestro que, hablando de lo de la discriminación racial y hablando, si empezamos a hablar toda la evolución que tuvo el negro desde que se ingresó a nuestro país hasta nuestros días, el negro tuvo que sufrir muchísimo, pasó muchísimo, y sin embargo no se pudo con la música de él. El candombe se impuso, a tal punto que con todas las humillaciones que tuvo, con todos los dejados, con todas las necesidades que tuvo el negro, el candombe siguió para adelante, y en el 2009 la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad. Inmaterial de la humanidad. Sí, eso es un revés para muchos que no querían los negros. Mi padre no llegó a ver, por ejemplo, nuestra participación en el Carnaval de Niza en 1990. ¿Y hasta qué fue la esa primera vez con Bantú? Bueno, fue una experiencia inolvidable, fue el inicio de nuestros viajes. ¿Quién nos invita? La invitación surge por 2 personas que son realmente nuestros símbolos: Ana María Bozo y la arquitecta Isabel Viana. Porque me imagino que era mucha gente, ¿no, Bantú? Sí, escúchenme. Ana María Bozo, una de las principales de esta casa, bueno, es una personalidad de nuestra sociedad, y a Isabel Viana estaban en Francia, estaban en Niza, estaban en el mismo lugar que se encontraba el alcalde, y viendo un carnaval, un desfile, le comenta el alcalde, que había hecho mucha amistad con ellas, qué lástima que Uruguay no tenga nada para presentar en nuestro país, ¿no? Y entonces la arquitecta Isabel Viana, que se acordaba, que me conocía a mí, que me había visto alguna vez en alguna charla y con los tambores, dijo: no, ¿cómo no? En Uruguay está el candombe, ¿cómo no? Así nace la invitación. Llegó la invitación a través de ellas, y dice, bueno. Y allá, ustedes fíjense lo que es la cultura. Cuando yo digo que vale más, que la cultura es un valor mucho más importante que tener un arma. Porque yo lo pude ver a través de mi vida, porque tuve mucha suerte de poder tener acceso a enseñanza secundaria y terciaria. Y yo fui funcionario judicial, que ingresé gracias a mi tío Oscar, como ordenanza de tercera. Y ordenanza tercera era el cargo más, el último cargo, el escalafón. Después pasé a ordenanza de segunda, ordenanza de primera. Y yo estaba pero cuando los compañeros de trabajo en las oficinas, que mi trabajo era distribuir el trabajo del juzgado donde yo ingresé, y después pasé al Instituto Técnico Forense,
era llevar expedientes y distribuir el correo y todas esas cosas. Y mucha gente no sabía, me decía, me trataban como el empleado más bajo, como un mandadero, me trataban con cierta displicencia, con mucho respeto, ¿no? Yo también siempre tuve mucho respeto. Una cosa que me enseñaron, respetá si querés que te respete. Pero cuando se empezaban a enterar esta gente, compañeros funcionarios de distintas oficinas, de que yo ya había hecho secundaria y que después ingresé, después de unos años que estuve ahí dando vueltas, no sabía qué hacer, ingresé en medicina. Y cuando se enteraron que estaba en facultad y que empecé a adelantar, yo vi que me miraban y empezaron a cambiar la forma, pero hasta con miedo me hablaban. El respeto, ¿qué pasa? Y eso uno se da cuenta que la cultura, lo que uno puede tener dentro del cerebro de una persona, nunca sabe la persona que tiene enfrente hasta dónde puede dominar al otro. Y los grandes centros de poder buscan a la gente que tiene el cerebro, a la gente que está capacitada para dirigir su... Es un juego de ajedrez el mundo. Es un juego de ajedrez. Entonces, el problema está justamente que no sabe, el que está frente a uno no sabe hasta dónde yo puedo dominarlo. Él va a tratar de dominarme, pero como no sabe, entonces viene el temor. Por eso digo que es un arma, la cultura, un arma inapreciable. Y ahí porque ahí viene el temor del otro. Y ahí cuando dice, pero pucha, y ahí es donde la cultura me va a vender a mí. Y ahí es donde la cultura uruguaya es llevada a Niza a través de esta persona. Bueno, sí, y ahí la gran sorpresa nuestra, bueno, lo que le quería decir en relación a la cultura. Yo me siento muy orgulloso, muy contento del conjunto Bantú, y si ya terminara ya la historia del grupo, igual ya pienso que la tarea se ha cumplido. Porque ha sido integrada a lo largo de estos más de 40 años por algunos compañeros que no habían terminado primaria, por algunos otros compañeros que tienen antecedentes penales, y que sin embargo, gracias a un tambor, pudimos llegar 5 veces a Europa, y con el respeto que se nos recibió, y que jamás ni yo hubiese podido, funcionario público, ir 5 veces a Europa, y recorrer, estar en los lugares que estuvimos, y la apreciación, el respeto, y la apreciación, las menciones, todo lo que hemos recibido ha sido increíble. Y además, a mí me costó muchísimo convencer a la mayoría de los integrantes del grupo para viajar a Niza. Porque lo primero que me preguntaban es, bueno, ¿cuánto nos van a pagar? Digo, mirá, no sé que tenemos ni sabía que íbamos a ir a Niza. Vamos a ir a Europa, muchachos, yo qué sé, yo no sé si alguno de nosotros un día podemos ir a Europa. Dice, no, pará. Si no nos dicen cuánto nos van a pagar, no vamos. Estamos cansados que nos exploten, que nos utilicen, que agarren y que nos llevan un negrito, vení, toca, y fenómeno, y otros se llevan el dinero. Digo, mirá, sí, yo entiendo, eso lo entiendo y es verdad. Pero nosotros, ¿cuándo se nos va a dar la posibilidad de ir a Europa por nuestros medios? Nunca. Además, tengo entendido, cuando se acercaba la fecha del carnaval, ahí fue que me enteré dónde íbamos. Digo, mirá, vamos a ir a hacer escala en París, después vamos a ir a Niza. Yo qué sé, es una vida, nosotros no sabemos qué puede pasar con nuestro candombe. ¿Cuántos eran? Más o menos. 20. La delegación íbamos 36, pero se unió un grupo... 36. Un grupo de rock. Se unió de música de fusión, nosotros éramos 20. 12 tambores y 8 bailarines. Incluso yo tuve que bailar. No tuve que hacer lo que habría que hacer para llenar un poco el espacio. Pero la gran sorpresa, primero, algunos compañeros sí que eran líderes, porque dentro de todos los grupos hay líderes, me dicen, no, yo prefiero mirar los viajes del 12, veo a Alonso, veo los viajes del 12, pero a mí si no me pagan yo no voy. Los otros, el líder decía eso, no, yo no voy. Pero muchachos, yo no voy. Bueno, me costó muchísimo convencerlos hasta que al final salimos. Y ya nomás hicimos escala en San Pablo. Allí subió un grupo que venía a representar a Brasil, que venía de Bahía, con toda su característica inherente al brasileño, esa alegría natural, espontánea, que entraban con un pandeiro y haciendo ritmos ya en la escalerilla del avión.
nosotros mirábamos, ustedes saben bien cómo es nuestra idiosincrasia. Nosotros tenemos mucha timidez de hacer el ridículo. Nos callamos, el uruguayo es muy distinto al argentino. Y eso lo pudimos apreciar también en el mundo. Uruguayo abriendo los brazos. Argentino, no. Y ya en ver la actitud de los brasileños, llegamos al aeropuerto Charles de Gaulle. De allí teníamos que tomar un ómnibus, que fuimos junto con los brasileños al aeropuerto de Orly, y de ahí después tomar otro avión para llegar a Niza. El llegar a Niza y ver aquellas playas, ver el paisaje, ya eso ya valía el viaje. Que viniéramos de vuelta ya estaba. Pero, ¿qué pasó? Nosotros llegamos, teníamos un hotel de 4 estrellas con pensión completa. Muchachos, y encima nos daban argent de poche, un dinero de bolsillo que servía. No teníamos que gastar nada, todavía teníamos plata en el bolsillo. Y cuando se realiza el primer desfile, que es muy similar al desfile de inaugural de acá, a pesar que el desfile de carnaval de acá, en fin, vamos a hablar en forma positiva. El desfile es muy similar al de acá. Se hace por la Plaza Masséna. La Plaza Masséna es como si fuera nuestra Plaza Independencia. Está muy cerca de una rambla muy parecida a Positos, está el Promenade des Anglais, el Paseo de los Ingleses. Y hacemos la incursión como si fuera por el Hotel Victoria Plaza en la Plaza Independencia. Circunvalábamos toda la plaza y salíamos a 18 de julio y llegábamos, por ejemplo, hasta la Plaza del Entrevero. Ese fue el desfile. Lleno de gente, lleno de carros, de mascaritas, de todo, de papelitos, de serpentinas, de máscaras. Era algo increíble. Nosotros estábamos situados delante de Brasil. Y cuando estábamos en el precalentamiento, unos 10 minutos antes de iniciarse el desfile, veíamos que gran cantidad de turistas y la prensa en general venían con cámaras, con todo, a Brasil. Nosotros estábamos al lado ahí quietitos. Y Brasil era la figura, porque era Brasil. La música brasileña estaba en todos los supermercados, por las calles de Niza, por todos lados. Además, hacía años que iba el grupo de Gilberto Gil, y era el rey, le decían el rey. Y nosotros estábamos ahí esperando cuando nos dieron la orden de partir. En un momento alentamos los tamboriles, prendimos fuego y salimos. Bueno, muchachos, arrancamos. Como éramos pocos bailarines, las muchachas invitaban la gente estaba en las gradas, como si fuera nuestra Plaza Independencia, toda la plaza con gradas hacia el Monumento a Artigas, y después lleno de gradas y mesas hacia las, ¿cómo se llaman? Las pasivas. Todo lleno de gente. Pero había mucha gente de pie, como si fueran las pasivas nuestras. Y las bailarinas nuestras, que eran 3 o 4, se hacían así, que venían a bailar. Mucha gente se largó a la calle. Consecuencia, se largó a venir a bailar con nosotros. Sintiendo el ritmo de esos 12 tambores que eran todos del barrio tocando, era un concierto de tambor. Y al día siguiente vemos en los diarios la vedette de este carnaval. Habían 10 países invitados, Inglaterra, México, Argentina. Las vedettes de este carnaval son Uruguay y Argentina. Nos quedamos asombrados en los diarios. Y los guías, cada agrupación tenía 3 guías. Guías que estaban permanentemente con nosotros. Nos dijeron, miren, realmente la música de ustedes es algo increíble. Nosotros somos fanáticos de la música brasileña, somos fanáticos de la música africana. Y realmente todos los años vienen acá, todos los años, pero no podemos bailar. Yo escuchamos a ustedes esos tambores y podemos bailar. La primera vez que se da en la historia del carnaval de Niza, que la gente se largó con los tambores a la calle. No se largaba, la gente miraba y aplaudía, pero ahí se largó. Entonces, bueno, qué mejor testimonio que eso. Bueno, los muchachos estaban, porque Niza es una vez. Uno se sentaba en la. Bueno, tú lo conoces. Es un lugar soñado. Uno se sentaba, como si fuera nuestra playa Positos, con el banco mirando hacia el Mediterráneo. Y veía aquel color azul turquesa, una embarcación, ya era una tranquilidad para el espíritu. Y atrás se daba vuelta y veía las montañas. Veía las montañas llenas de nieve, llenas de casitas. La parte vieja de Niza, lo que esas calles estrechas con subidas, bajadas, era un sueño. Uno de los muchachos estaban tan alucinados
que apenas tomamos el avión de regreso, che, ¿cuándo volvemos? El trabajo que me Así daba que ahí se convencerlo. perdieron los temores. Sí, sí. Tomás, te había preguntado, Abel, sí. ¿por qué Bantú? ¿Por qué elegiste ese nombre Bantú? Bueno, ¿Qué Bantú nace significa? Bantú significa, es una palabra que unifica a prácticamente todos los pueblos africanos situados al sur de la línea ecuatorial, por afinidades lingüísticas. Esos son todos bantúes. Es decir, el Congo, Angola, Mozambique, incluso África del Sur, los zulúes, son todos bantúes, porque hay una gran riqueza lingüística. Esos son bantúes. Y el nombre, la sugerencia me la dio el doctor Francisco Merino en el Teatro Negro Independiente. Qué bueno. Hablemos un poco de esas investigaciones que hiciste tú con los audiovisuales African Dombe y Barrio Reus al Sur y la producción de Como el Uruguay no hay. ¿Cómo fue esa experiencia? Pero antes, Jorge, dejanos identificar la radio, qué hora es. ¿No? Son las 2 de la mañana con 27 minutos. Caramba. Nos falta apenas media hora. Sí, un poco menos. Y hemos hablado poquísimo de lo que es este genio. Del genio carnaval, no. pero No, déjame por decirte favor. porque estoy aprendiendo muchísimo. No, pero genio no, yo que no. no soy No, a ver, carnavalero, pero genio no. pero Simplemente Tomás Olivera, una persona que tuvo que tomar una decisión entre la medicina y el tambor y elegí el tambor, porque tengo mucho respeto por la medicina. Contanos ahora, entonces qué de esto. decisión, ¿eh? Sí. Y bueno, tiró Sí. lo que más le gustaba y está bueno eso. Lo de los audiovisuales, ¿cómo fue la preparación? Pero los audiovisuales fue justamente el colorario del amor al barrio. Y eso nace por mi amistad por otra persona que ustedes tendrían que entrevistar acá, que es Juan Antonio Varese. Varese realmente es un símbolo cultural de nuestro Con el país. cual tú además has escrito. Sí, pero él es una maquinita cultural. Larga libros y libros y libros, está estudiando, investigando. Es escribano, se jubiló y se ha dedicado prácticamente a la cultura. Es increíble lo que ha hecho. Y a mí, prácticamente, fue un motor impulsor de todo, de poder escribir y hacer todo esto. Yo no lo hubiese podido hacer por mis medios. Y él llegó a casa buscando, sabía que nosotros presentábamos nuestros espectáculos, y hicimos el tango, la milonga y el candombe en la Alianza Francesa, y siempre presentamos con diapositivas, con slide, proyectábamos en la pantalla. Entonces él se enteró, no sé por qué, que yo tenía slide, tenía la manía de juntar cosas y juntar slide. Entonces vino y dice, mira, yo sé que... Y ahí nació nuestra amistad. Le dije, sí, cómo no, elegí los que quieras, llévatelos. Se los llevó, después vino, y así empezamos a vernos, a hablar, y así surgió, vamos a hacer el audiovisual, African Dombe. La historia del candombe primero, y después el Reus al Sur. La historia del candombe, que dura 20 minutos, ahora ya no, porque no hay que pasarlo a otro formato. Yo lo llegué a pasar en una escuela en París, a niños de 4 o 5 años, con un silencio total. Le pasé el audiovisual de la historia del candombe. Los niños creían que yo era un inspector venido de África, no sé. Que la maestra le preguntó, a ver si ustedes pueden decir a este señor quién es, de dónde es, qué es. Levantaban la mano, todos rubios de ojos celestes, miraban, levantaban la mano. Sí, es el inspector, decían los niños, es el inspector. No hace mucho tiempo, porque o sea que el divague va variando, ¿no? Y estamos divagando, ya entramos divagando. No, de todo lo que tenemos Entramos aquí de tu divagar. currículum. Pero en el año 2007 viajaste en varias oportunidades a África. ¿Qué te dejó eso? Bueno, Ya como presidente de Africanía, ¿no? sí. Bueno, me convenció que la mayor parte de los negros africanos que vinieron acá son del Congo y Angola. Eso, ninguna duda. Por su fisonomía física, por su idiosincrasia y por su música. Porque pude ver yo les había empezado a contar, en el Museo de la Música en Brazzaville, que nos agasajaron con un grupo folclórico, y me llamó la atención que tenían la misma forma, el mismo tamaño, y se tocaban prácticamente igual que nuestros tambores, con la diferencia que se ponía el tambor entre las piernas, pero tocaban con las manos el piano, el chico y el repique. ¿Qué te pareció la cultura africana? Bueno, qué pregunta, me mataste. ¿Qué me pareció? Primero que para poder opinar de eso tengo que conocerla, y es muy amplia, hay que zambullirse en la historia. Yo, por ejemplo, sobre todo puedo decirte lo que he leído y he podido comparar, que es muy poco.
por ejemplo, el africano vive en equilibrio con la naturaleza y prácticamente, es decir, es incapaz de hacerle daño a la naturaleza por propia voluntad. Es decir, ¿Eso surge además, de que todavía hay muchas agrupaciones tribales? bueno, claro, el problema ha sido que la llegada de los europeos estropeó todo. Porque parecería que la historia del negro nace a partir de la trata de esclavos. Cuando se descubre América, 1492, ahí empieza la historia del negro. Y nadie dice lo que eran los reinos negros en el siglo XII, en el siglo XIII, que estaban organizados, más organizados que en Europa. Y que habían códigos, habían leyes, y bueno, que realmente época de oro de África, es decir, la época de oro de África están en esos siglos, 11, 12, 13. Medioevo. Claro, antes del descubrimiento de América. Entonces, vamos a ver, ¿por qué no se habla de eso? Se habla de la esclavitud, la esclavatura, el negro esclavo, pero no se habla de los reyes, los imperios y es decir, la organización que tenían esos imperios. Y había muchos imperios. En fin, ¿cómo fue la pregunta? De la cultura. Bueno, entonces no es fácil poder, hay que saber mucho, hay que estar mucho más tiempo. Fui 3 veces, pero tuve muy poco tiempo. Y bueno, lo que pude convencerme fue de ver que el candombe tiene muchísimo, por ejemplo, una recreación que nosotros hacemos, Coronación de los Reyes Congos o Angola, que lo aprendí en el Teatro Negro Independiente, y a medida que fui leyendo lo fui mejorando. Lo veo en el 2009 allá en Brazzaville, en el Congo. Y todavía no tenían los reyes presentes como nosotros ponemos a los reyes, no habían reyes. Porque yo veía que se formaban, tiene varias figuras muy bien descritas por Laro Estarán en la música en el Uruguay. Tiene varias figuras. Primero el cortejo, vienen los reyes adelante, con las parejas de baile atrás. ¿Qué son los reyes? Los reyes son los que gobernaban los estados de África, claro. ¿Y ellos iban adelante? Ah, sí. Por eso te lo pregunté. Claro, sí. No te digo, yo estuve en Angola, donde era la casa del Reino Congo, que ahora es un museo, y vi en las vitrinas las fotos, la vestimenta, las cosas que tenían los reyes. Fíjate, será interesante lo que tú decís, porque uno empieza por prehistoria y el Oriente, Grecia y Roma, Claro. Edad Media, pero nunca nos enseñaron qué pasaba en África. Y parecería que todo empieza en África, ahí en Egipto, en el sur de Egipto, ahí empieza la humanidad. Es muy discutido, son hipótesis, pero el mundo empieza allí. Cuando hay gente como Daniel Vidar y otros más que me dicen, somos todos negros, uno dice, pero ¿cómo es esto? Dice, no, entonces, ¿y dónde nace la raza humana? ¿Cómo ve la cosa? Pues uno va para atrás y hay gente que uno no puede negar a Daniel Vidar. Entonces dice, no, somos todos de origen negro, vamos. Que halago para vos en lo personal, ¿no? De lo que decías hoy en el comienzo, de una familia pero tan humilde, y de poder haber recorrido medio mundo, ¿no? Bueno, pues yo digo que soy un agradecido a Dios, tuve mucha suerte. Como fue nuestro grupo, podría haber tocado a cualquier otro. Nos tocó a mí, nos tocó a nosotros, y bueno, después de Niza vino al año siguiente, 91, otra cosa que me enorgullece, que es, primero fuimos a un festival folclórico universitario. Para poder participar allí había que ser universitario. Y ya te dije que había integrantes de nuestro grupo que no habían terminado la escuela. Y no solamente que fuimos a Chile y que habían grupos que tenían que ver. El ballet de Ucrania, eran casi todos médicos o estudiantes de medicina, era espectacular, fue espectacular. Tan es así que fue una semana antes del festival a Chile y se quedó una semana después actuando en teatro. Espectacular. El ballet folclórico argentino, que era de Marcos Juárez. Sí. Era espectacular, sensacional. Y nosotros fuimos rejuntados representando a UTU, porque acá las universidades no tienen ballet folclórico. Fuimos representando a UTU, ahí fuimos con el grupo Los Tientos, que hacían
el malambo, y etcétera, etcétera. Y nosotros fuimos con los tamborines, una mamá vieja, un gramillero, un escobero, nada más. Y la gran sorpresa que al final del festival me llaman las autoridades que era el presidente, era de la Universidad Católica, una universidad muy copetuda. Y me llama a mí y dice, a ver, ¿cómo es el nombre del conjunto negro? Bantú. ¿Quién son el nombre de los integrantes? Fulano, mengano. No sabían por qué pasaba. Estamos en el estadio aquel, el Estadio Nacional de Chile. Nacional de Chile. Y me dice, bueno, esta noche, al cierre del festival, van a ser agasajados porque ustedes son el mejor conjunto y el más solidario. ¿Qué ocurrió? Los festivales folclóricos universitarios, eso es lo que tendría que imitarse en el mundo entero y se termina Gaza, se terminan todas las guerras. Lo que es el folclore, lo que es la música. Yo he participado, nosotros, el grupo nuestro, a través de tantos años, en cantidad de festivales folclóricos. Y ya ves, intercambiando cultura con otros países. Viendo, actuaba Argentina, nosotros mirábamos y era extraordinario. Actuaba Ucrania, notable. Actuaba Hungría, notable. En Europa, Mongalvia, Rusia, actuábamos nosotros, silencio. Cuando terminaba el festival, ¿sabes cómo nos despedimos? Todos en un abrazo y llorando. Te iba a preguntar. Eso, la paz en el mundo, con la música y la danza, se acaban todas las pavadas. El gran problema es la ambición del hombre. Todo al final termina así. Nosotros empezamos a girar en la condición humana. Sí, claro. Termina en eso. ¿Y el poder? Porque es la ambición y el poder. El poder. Entonces es un movimiento de poder. Pero la música y la danza... No es la gente la que busca estas cosas, son sus dirigentes. Que es muy bueno, por acá nunca se hizo festival de danza así internacional, invitando de otros países, intercambiando. ¿Se puede hacer? Y claro que se puede hacer. Hay que invertir dinero, pues se puede hacer. Si se hizo... Nosotros, a partir del festival ese folclórico universitario en Chile, nos empezaron a invitar que vinieran al conjunto Bantú. Y yo les decía, pero mire que nosotros no somos universitarios. No importa, queremos que vengan ustedes. Después vino un festival universitario en Bolivia. Vino en Guerrero, en México. Estuvimos en Argentina, en Marcos Juárez. ¿Cómo se llama? Bariloche, ¿no? ¿Cómo es? En Mendoza. Y en todos lados decían, no, y yo le decía, pero mire que el grupo no importa, vienen con invitados porque ustedes tienen que estar. Incluso a mí me nombraron delegados estaban, todos eran representantes de universidades de distintos países. Y eso tendría que imitarse, tendría que hacerse. Es difícil, pero se puede hacer. Y más cuando tiene una finalidad, un objetivo, que es por la paz. Está bueno eso. Nos queda una última porque después hay unas preguntas que Abel te tiene que hacer al final. Hablemos un poco del artista plástico y de esta exposición que tú hiciste recientemente en el Museo de Historia del Arte y Arte Precolombino, específicamente de este San Benito de Palermo. Bueno, San Benito de Palermo tiene su origen en esto que yo les relaté hace un momento, en la coronación de los reyes Congos o Angola. Los negros, por un proceso de sincretismo, diríamos, para tratar de recordar a sus dioses africanos, veneraban cuando los amos se lo permitían en sus candombres, a dos reyes católicos negros, a San Baltasar y a San Benito de Palermo. Palermo, la ciudad de Palermo italiana, ¿no? Y nosotros, después que yo estuve en el Teatro Negro Independiente y comenzamos a representarlo con el conjunto Bantú, siempre le pedimos a la iglesia, vinimos acá al Señor de la Paciencia, San Francisco de Asís, con el padre Stefanoli, le pedimos el San Benito prestado, que está tallado en madera, mide 1,45, y siempre nos lo prestó. Y con él nos acompañó en múltiples representaciones. Lo poníamos al lado de los reyes. Estaba el San Benito al lado de los reyes. Era una demostración tratando de revalorizar, de rehacer un poco esas danzas. Pero quiso el destino que queríamos tener nuestro San Benito nosotros. Queríamos tener, y no estar pidiendo a la iglesia cada vez porque era un riesgo tener como se dice, algo que es propio de la iglesia, ¿no? Entonces dije, no, yo primero lo intenté comprar un maniquí, pero no alcanzaba el dinero. Quise comprar un maniquí negro
uno cobraba más porque era negro. Yo dije, pues claro, yo había visto, ofrecían, se hacían maniquí por $100. Y me fui ahí corriendo, dije, voy a $100, juntamos, peso por peso hasta llegar a $100. Voy a comprar el maniquí, y me dice, bueno, ¿cómo lo quiere? Quiero un maniquí negro. Si me lo puede partir a la mitad, mejor para poder, en valijas, para poder trasladarlo. Me dice, bueno, le sale $300. Pero ¿cómo? Digo, si en el diario dice $100. Sí, pero eso es para Jean. Jean no compra haciendo maniquí. Usted me quiere un maniquí y todavía negro, $300. Bueno, se me vino todo a los pies el ánimo. Y un buen día paso por la puerta de la Escuela de Artes de Artesanía Figari y veo cursos de talla en madera. Dije, yo voy a ver si me tiro. Y ahí me metí. Y ahí empecé a hacerlo, hice 3 años. 3 años. 3 años, lo terminé. Y ahora está en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Lo están exhibiendo allí. ¿Y qué representó para ti poderlo exhibir en un museo tan emblemático como justamente y para mí fue un reconocimiento muy contento, muy orgulloso, muy lindo, porque saber que ahora tenemos a nuestro San Benito, pero paradoja, ¿no? Ahora no lo podemos llevar para las funciones porque pesa tanto. Hice la cabeza de determinado tamaño, que después las proporciones, por la proporción áurea que hay que hacer el resto del cuerpo, mide 2 metros y pesa casi una barbaridad. Caramba. Entonces ahora no lo podemos montar como el otro que medía 1,45 y pesaba mucho menos, lo llevamos para todos lados. Ahora tiene que quedar quieto ahí. Fíjate que fue una paradoja. Hice el San Benito con la ilusión de llevarlo a todos lados con nosotros y ahora tiene que quedarse quieto en un lado. Una pregunta tonta la mía, ¿no? Tonta Sí. para aquellos que no entendemos. ¿Cómo se hace para aprender a tocar el tambor? Vos que sos un profesor. Empíricamente. Yo un día intenté y las manos se me quedaron moradas. No. ¿Es un don? Mirando. No, es un don para algunos. Yo tengo el orgullo de haber tenido de las mejores tamborileros del país. Algunos que tenían un don. Y ahora existe uno que sigue con ese don. Es decir, es como un sexto sentido. Pero eso es alguno. Pero tocar el tambor tocan mucho y lo hacen muy bien y empíricamente. Ahora hay escuelas de candombe. Pero tienes que preparar las manos. ¿Cómo haces para tanto tiempo? No, hay que mirar y tener un poco sentido del ritmo. Se va marcando y se aprende. Antes nadie enseñaba nada. Claro. Nadie enseñaba nada. Se miraba y tocaba. Y cuando estaba pronto tocaba. Uno miraba cómo ponía las manos, cómo caminaba, cómo se acercaba, miraba a los mayores. Digamos, un aprendizaje natural. Claro. ¿Qué te gustó más? No sé cómo vamos en hora, mi querido Jorge. Tenemos 3 minutitos antes de las 3 preguntas fundamentales, porque nuestro invitado hoy se tiene que ir un poquito más temprano, y al final ustedes van a escuchar 2 temas justamente del grupo, ¿verdad? Uno que es un milongón. Ese milongón está dentro de lo que me preguntaste tú hoy. ¿Qué significaba lo que habíamos hecho? Como el Uruguay no hay. Ahí está. Bien. ¿No? Que se llama ¿Qué tiempo? Y luego el cuarto movimiento de la suite de ballet según Figari, que el grupo Bantú lo hizo en homenaje al gran maestro Llorela Márquez Pons. Esto va a ser el cierre musical. Qué lindo terminarlo musicalmente, ¿no? Porque hemos hablado tanto de todo lo que sos vos, Tomás Olivera, que... podría contar muchas anécdotas. Así que nos quedan 7 minutos de charla. Bien. ¿Tenés alguna pregunta tú antes que yo haga las que nos corresponde a cada invitado que viene al Divague? Primero, que ha sido un orgullo tenerte. Seguramente va a haber una segunda oportunidad. Aparte hemos aprendido mucho yo he aprendido, de una cultura que en parte desconocemos. Sí, sin por duda. gran parte. Una pregunta me quedó así. Tú mencionás el término negro. ¿Qué es eso de que ahora decir negro es ofensivo y hay que hablar de afrodescendiente? Bueno, eso es foréspor. Eso es algo... Para mí no tiene nada que ver. Es decir, claro, afrodescendiente porque la palabra negro, incluso en Estados Unidos, en el idioma inglés, está black y nigger. Nigger es más despectivo, black es negro, nigger es un negro cualquiera. Y la palabra negro parecería que fuera algo despectivo, pero no, porque está el negro jefe. ¿Y cuántas veces el negro jefe? El negro jefe, todo el mundo entero lo ha respetado. Y siempre negro aquí, negro allá, y Odulio nunca dijo nada. Es decir, para mí no tiene nada que ver. Lo afrodescendiente, claro, porque
los negros en América, ¿de dónde vienen? De África, son descendientes de africanos, son afrodescendientes. Es una forma más, yo qué sé. Para mí es negro. Yo no entiendo. A mí el color negro, mucho, es más, yo te digo una cosa. Ser negro es negro y Te digo, listo. para ¿no? redondear un poco la cosa. Como ser rubio, ser blanco. Mira, y ya hoy manejamos la condición humana. Yo tenía la costumbre desde niño de escuchar la radio y tocar el tambor en una cajita de lata donde mi madre tenía los útiles para coser. Y con las agujas de tejer de madera hacía como un tambor, una batería. Desde niño tocaba todo, acompañaba todo. Zarzuelas, ópera, operetas, todo ritmo de canto. Mi madre me decía, pero vos todo lo ves negro, todo, lo negro es lo mejor, no hay nada mejor que lo negro. Y mi madre tal vez no sabía que en el fondo mío yo siempre traté de defender al ser humano. Si fue y si es que yo me embandero ahora con la cultura afro, es por una cuestión de justicia nada más. Que digo, siempre venimos corriendo de atrás. Venimos corriendo de atrás cuando teníamos que estar todos corriendo, partir todos de la misma balsa. Es decir, entonces, a mí no me importa ser negro, blanco o rubio. Es decir, indudablemente que todavía yo digo, los negros no nos hemos podido desprender de las cadenas de los pies, no nos hemos podido desprender de muchas cosas. Vamos a las 3 preguntas finales. Bien, y un abrazo, Jorge, antes a alguien que provocó este divague y sabe que muchísimo, y sabe muchísimo, que es mi amigo Francisco González, mi padre adoptivo, Pancho, lo llamo yo, claro, el viejo tío. Pancho, ¿no? Sí, Que él fue el promotor de todo esto, porque él también tiene una cultura, don Pancho, Él realmente vivió impresionante. mucha de esa época. Claro, esa y yo sé que y él está no se escuchando permitía- ahora. No se permitía entrar a los negros, no se permitía entrar a los blancos. Sí. Él Él cuando vivió me toda esa empezaba a época. hablar de vos era Todo eso, impresionante. sí. Tomás, las últimas 3 preguntas por hoy. ¿Cómo no? Porque esta es una radio de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces hacemos 3 preguntas a todos los invitados. ¿Sos católico? Sí, ¿Crees en Dios? sí. ¿Por qué? Porque indudablemente que hay algo divino dentro de la naturaleza humana. Por eso creo en Dios. Ojalá que pase mucho tiempo de que nuestro amigo Tomás Olivera Chirimini abandone el mundo físicamente. ¿Qué crees tú que hay después de que te vayas? Mira, el día que deje de existir, mi corazón seguirá latiendo en todas las cosas que amé. Esa es una frase que me dijeron una vez. Y bueno, yo pretendo que el día que deje de existir, en un tambor, en una pintura, en una escultura, digamos, por aquí una persona que dedicó parte de su vida a eso y tomó este rumbo. He empezado cantidad de cosas, no he terminado nada, pero me siento bien interiormente. Mi madre era muy católica y gracias a su catolicismo falleció, se fue en paz. Es una persona que se murió más en paz, siempre con la Biblia en la mano. Yo no soy un católico práctico. Tomé la comunión, pero es decir, yo siempre tuve el lema hacer el bien por el bien mismo, sin esperar nada de otro. Tratando de hacer el bien y nada más. Ese ha sido mi lema, lo que he tratado de inculcar a mis sobrinos, a mis sobrinas, a todos los niños, trato de inculcarles, tratar de hacer el bien. Hacer el bien sin mirar a quién. Nada más. Hoy es lunes y tenemos en nuestro espacio ahí por las 4:30, el Musicalísimo, a Conversando con el Cura. Y está el padre Julio César Elizaga, que te va a contestar. ¿Qué pregunta le harías a la Iglesia Católica o al padre Elizaga? ¿Por qué existen en el mundo tantas desigualdades y tanta injusticia? ¿Y por qué puede ser que haya tan poca gente con mucho poder, con mucho dinero y tanta gente que está prácticamente, que viven en condiciones menor que animales, cuando el mundo da para todos, para vivir bien, decorosamente y honrosamente? La pregunta que hago es ¿por qué, si hay comida para todo el planeta, por qué puede ser que hay gente que no sabe de dónde invertir su dinero, tiene tanto dinero que no sabe qué hacer? ¿Y por qué hay gente que en el centro de África está con el negocio de los diamantes, del sol a sol, sin comer, mal alimentados, con enfermedades? Esa es una injusticia muy grande. ¿Te gustó estar aquí? Por supuesto, porque me ha permitido desahogarme de muchas cosas. Y además, con ustedes es un placer.
Recuerden que ahora, después de despedirnos, ustedes van a escuchar la música de Bantú, primero con Qué Tiempo, que es un milongón, y luego con un homenaje que se hace al maestro Llorela Márquez Pons con el cuarto movimiento Suite de Ballet según Figari, Grupo Bantú. Así que nosotros nos despedimos. Sí, nos despedimos, quedamos con la música de Tomás Olivera Chirimini. Muchísimas gracias por tu presencia. De mi parte es eso. ¿Usted se despidió? Sí, nos encontramos a las 3. a las 3 de la Recuerden tarde. que estuvo en grabaciones Henry Lagarde. Ok, y seguramente... Carlitos Condés y Juan Antonio Castro. Correcto. Todos nuestros compañeros. De mi parte es eso, no te olvides de algo que para mí es muy importante. Te quiero muchísimo, un doble beso. Seguí adelante que si vos querés podés. Cuídate mucho y nunca dejes de existir. Muy buenas noches.